Bueno, voy a recordar un verso de Browning que es curioso, bueno, por el hecho de que lógicamente es, bueno, no sé, indefendible quizá. Ah, lyric love, half angel and half bird. Sí, amor, mitad ángel y mitad pájaro. Y el ángel es mitad pájaro. Y eso era surgir. Claro, precioso. Pero muy peligroso. Es el último estrofa del Ring and the Book. Ah, lyric love, half angel and half bird, and all a wonder and a wild desire. Wild es una palabra lindísima también, que no se traduce fácilmente, wild. Como windy es muy lindo en inglés, en cambio ventosa no se puede decir, no, ventoso es terrible. Cuando Tennyson dice far on the ringing plains of windy Troy, la ventosa Troy es ridícula, ¿no? Y tempestuosa no sé si ¿cómo se traducían antes la arenosa Troya? Dice algún traductor español del siglo XIX. Bueno, eso está bien. Está bien, la arenosa Troya, ¿no? No quiere decir que... No, pero no era Troya la arenosa, sino... Creo que era la tierra de Néstor. Alguna ciudad griega era la arenosa, ¿no? La arenosa sí, creo que sí. No era Troya, creo, no recuerdo ahora. Pero con todo esto, me parece que estamos llegando a la conclusión de que la poesía es inexplicable, que la rosa es sin porqué. Sí. Sí, lo que podríamos decir es que la poesía escoge, es decir, el tiempo, diríamos. Y aquí usted que quiere tanto a Schopenhauer, sí. Quiero decirle que yo también lo adoro. Ah, bueno, desde luego. Lo adoro sobre todo porque creo que es el hombre que puso en su lugar a Hegel, que es una de las calamidades que padecemos hace. Ah, desde luego. ¿Verdad? Bueno, pues... simpatías y diferencias. Schopenhauer pensaba que lo único que había era el presente. Que realmente el tiempo era sobre todo presente. Claro, porque el pasado, ¿qué es? Memoria, es decir, fábula, es decir, mentira, ¿no? Claro. Y el futuro es una conjetura del presente. La desdicha de los hombres, decía, es que los hombres saben que hay pasado y presienten que hay futuro. Los animales, decía, viven en una suerte de paraíso porque viven en un eterno ahora. Bueno, viven en un eterno presente. Sobre eso, ¿se acuerdan? No Man hates death. Sí, dice, un animal no sabe que va a morir, pero un hombre, no sé, en su orgullo, no me acuerdo cómo es, y luego dice, man has created death, el hombre ha creado la muerte. Sí. Es decir, es consciente de la muerte, la sabe. Pues yo consciente, la teme y la espera, sí. Pues yo creo que la poesía recoge esto, se ocupa del pasado. No solamente la poesía, bueno, la poesía lírica desde luego, Verlaine, todos los grandes poetas líricos a veces hablan del pasado, pero también los poetas épicos, pues su función es el pasado. Pero ¿qué hacen? Presentan el pasado, es decir, lo hacen presente. Lo hacen, luego, sí. Y lo mismo, y ahora, poesía del futuro hay muy poca, en general mala, me parece. Pero es posible. Pero Guillén hace poesía con el presente, ¿no? Sí. ¿Se me parece? Sí. Jorge Guillén. Jorge Guillén, sí, claro. Sí. En cambio la felicidad siempre se le ve, bueno, como un paraíso perdido, bueno, ¿no? Él está contento con su presente, ¿no? Sí. Es muy difícil eso. Muy difícil, ¿no? El mismo Whitman es elegíaco todo, ¿no? O falso, ¿no? Y luego tiene felicidad y luego es profeta, y eso sí, no falla, ¿no? Sí, la verdad, conviene no ser profeta, ¿eh? Sí. Yo creo que la poesía del futuro es la de Whitman y es la poesía, toda la poesía llamada revolucionaria, sí. Que en general ha fracasado lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo que Whitman es un gran poeta culpable de muchos males, ¿eh? Culpable de muchos malos poemas. De muchos malos poemas, de mucha retórica en el sentido más melancólico de la palabra, ¿no? De mucha elocuencia en el peor sentido también, ¿no? Comprendo la reserva de muchos poetas norteamericanos como Eliot y Pound frente a Whitman. Sí, fue eso, pero usted lo tradujo, es un gran poeta, ¿no? Pero no hay ninguna duda. Y además inventó algo muy curioso. Ese libro, Rivers of Grass, tiene por lo menos 3 personajes. Whitman como hombre, Whitman como mito y el lector también. ¿Sí? Que es parte del texto. ¿Sí? Un curiosísimo experimento. Como personaje de sí mismo también, claro. Song of himself, sí. Song sí. To himself. Claro. No, to himself, no, of self. Of himself. No, of myself. Of myself, sí. No to myself. No, of. Sí.
Bueno, no me acordaba yo. Es un elemento que no se ha imitado, ¿no? Esa idea del poeta que es el lector también. Ahora, eso quizás siempre se ve, pero no de un modo tan frecuente o tan evidente como en Whitman, que descubrió todo aquello, curiosamente, el año 1855. Rarísimo. ¿Cómo leerían a Whitman en su época? Bueno, yo creo que Emerson sí lo logró. Sí lo logró, pero en general debe haber resultado muy extraño, ¿no? Muy extraño, escandaloso y poético, ¿no? Habrán notado sus inculturas, sus neologismos, ¿no? Su invención desdichada de neologismos, ¿no? Camerado. Sí. Y luego su optimismo. Su optimismo. Hay una cosa que no les... Hay dos grandes poetas del siglo XIX que admiro a los dos mucho, pero que los dos me parece que son demasiado optimistas y fueron muy poco proféticos, Hugo y Whitman, y los dos presumían de profetas. Qué raro que se equivocaron totalmente, que no se conocieron, ¿eh? ¿Sí? Es que los contemporáneos siempre secreto. ¿Sí? Y se habían querido mucho, ¿no? Se habían querido mucho, les gustó mucho. Whitman, Hugo y viceversa. Claro. Nunca se van a hablar el uno del otro. Bueno, como Shakespeare y Cervantes. ¿Qué dices de Poe? No, que es el mismo caso de Poe, pero ya no me acuerdo acerca de por qué lo dije. No, pero yo creo que en Poe es más importante lo que él originó que lo que dice actualmente. Claro, es más importante como... es que en términos de invención... Sí, fuente, manantial, ¿no? Estímulo. Porque como poeta suele ser mediocre, ¿eh? Como poeta, él. Ahora como narrador, no, creo que Arthur Gordon Pym... Bueno, hay el equívoco extraordinario de Poe, ¿no? Que, por una parte, en los países de lengua inglesa, cada vez que yo, cuando era más joven y fui por primera vez a los Estados Unidos, como buen latinoamericano, les declamé a Poe y se rieron de mí y me dijeron que es un poeta muy vulgar, hay mucho ruido, falso ruido, claro. Confunde. Y en cambio los franceses, no es raro. Lo que pasa es que Poe tuvo la buena suerte de que lo tradujesen y lo admirasen Baudelaire y luego Mallarmé, ¿no? Sí, porque Emerson lo llamaba The Jingle Man, el hombre del sonsonete. The Jingle Man. Refiriéndose a las campanas, sobre todo, ¿no? Están jingling y tinkling. Las campanas son un tema funesto para todos los poetas, como lo pudimos apreciar el otro día. Sí, es cierto. La verdad que tuvimos una prueba irrefutable. Pero y sin embargo sí es muy lindo una campana. Sí. ¿Usted no ha conseguido oír las campanas en Poe, Borges? No. He conseguido oír eso, el jingle, ¿no? Sí, a mí lo que me parece... No, pero hay versos felices en Poe, me parece, ¿no? And the red winds are withering in the sky, por ejemplo, ¿no? Los vientos rojos se marchitan en el cielo. Que un amigo mío, que no mencionaré desde luego, ha muerto además, tradujo literalmente así: y los vientos rojos se marchitan en el cielo. Ya no brama le fera el hórreo. Quilón. Sí, es horrible, ¿no? Ya no brama le fera el hórrido Quilón. Él me dijo, palabra por palabra, sílaba por sílaba, una versión literaria. Yo no me di cuenta de eso, ¿no? Un hombre muy inconsciente, sí. Yo lo quería mucho a Poe, sobre todo por la invención del procedimiento, más que por las realizaciones reales. Sí. Porque fue un hombre de genio, es indudable, me parece. Además, ha engendrado tantas cosas. Claro. Engendró toda la poesía francesa moderna, prácticamente. Sí. Bueno, y el género policial también. Hablando grosso modo, ¿no? Sí, y el género policial también. Claro. Y la literatura fantástica. Y bueno, inventó la poesía francesa moderna, porque la poesía francesa moderna lo inventó a él. Es una de las cosas más fantásticas. Sí, recíproco. Porque el Poe de Baudelaire y el Poe de Mallarmé no son el original. No son el Poe real. Posiblemente nosotros sepamos inglés mejor que ellos, ¿no? Y eso nos permitió que ellos lo hicieran de otro modo.
Mallarmé era profesor de inglés, Sí, pero yo me cierto. pregunto cómo sería su inglés, ¿no? Yo creo que era muy bueno. Yo he leído su manual, las Sí. palabras inglesas, y es tiene un conocimiento absoluto. ¿Ah, sí? Ahora Baudelaire no sé, pero no importa. No importa, el Es mejor que sentimiento lo sea. de la lengua. es Bueno, más- Baudelaire se veía en Poe. Se veía en poesía. Eres Se un le rezaba retrato. todas las noches, creo. Sí, rezaba. En los Monquer Misonu, yo creo, dice que rezar todas las noches a Poe, y luego a una tal Marieta, no sé quién es Marieta, y no sé, Y Marieta, algo así, menciona el nombre de mujer. pero no es la Venus Noir, no. No es Jean No es de- Madame, no sé cuánto. tampoco. No, No puede que sí. me equivoque, hace años se lo leí, pero en fin. No, pero Pues, es que en ese momento ese nombre sería el nombre único, el nombre irreemplazable. Ya que lo cambia. ¿No? Bueno, yo creo que además ahí está la poesía presenta la realidad, la vuelve presente, pero también la inventa, en cierto modo, es una continua invención de algo que de todos modos es, de alguna manera es, aunque no sea lo mismo, es un continuo juego con la realidad y la irrealidad, ¿no? Disuelve las fronteras entre lo real y lo Y irreal. además, que como no sabemos qué es real y qué es irreal, ¿no? Claro. Ya que todo puede ser irreal o real o a lo mismo, ¿no? En realidad, estos jóvenes norteamericanos están tan interesados en el budismo, deberían darse cuenta que la poesía es una suerte de camino hacia negar las fronteras entre lo real y lo irreal. Es decir, introduce la duda en la realidad. Es decir, la antigua idea de la vida como un sueño. ¿Sí? Y eso es lo mismo, esencialmente. El idealismo. El idealismo. Sí, es que no vales, bueno. Bueno, usted tiene un poema admirable cuando habla de la hipótesis de Berkeley, aquel poema de Buenos Aires. Creo que, no sé. ¿Se acuerda de algunos versos para que... No puede ser, si lo escribí en 1923. ¿Sabe que lo leí en la revista Sur? Una segunda versión, yo creo. Ese poema. Puede ser que haya sido, mucho después, purificado. cuando No. en 1930 Creo que y sí, tantos, 30 y creo que sí, tantos. que corregí errores muy groseros en la primera versión, sí. En que habla de la hipótesis de Berkeley. Sí. Que De Schopenhauer y de Berkeley. Sí, Schopenhauer. Sí, mencionas los dos, Entonces, sí. la idea de cómo hay que reinventar la realidad. Sí. Que la misión de reinventar la realidad Sí. está a cargo de unos cuantos insomnes. No sé si el poema lo recuerdo mal. Sí, la idea es esa. Sí, de que el mundo puede desaparecer fácilmente cuando solo es el sueño de algunos insomnes. ¿No? Esa es la idea del poema, ¿no? El argumento del poema, sí. Quizás sí, el argumento es bueno, el poema no sé. No lo El poema es recuerdo. uno de los poemas que más me emocionó y me Bueno, tocó muchas gracias. mucho. Usted cuando ha lo leí. mejorado muchísimo leyéndolo. Ha cumplido con su función de lector de mejorar el texto No, que bueno. lee o de modificar el texto que lee. Sí. Como yo no me releo nunca, no puedo recordarlo. Porque usted sí se relee, usted corrige mucho. Sí, corrijo muchísimo y creo que tengo el derecho de hacerlo. O sea, yes, it is myself as I remake. Yo mismo me rehago, sí. Yo también creo en eso. ¿Tú no crees en eso? Sí. Pero como yo no puedo leer desde el año 1955, prefiero que me relean textos de otros y no mías, lo cual es natural. Si releo lo mío, en fin, veo las tantas imperfecciones, las demasiadas imperfecciones. Pero yo sí creo que el poeta tiene... Es un problema muy grande, ¿no? El poeta sí tiene derecho a corregir su propio poema. Porque no hay ninguna duda, ¿por qué no va a tener A derecho? condición de que lo mejore. A veces se equivoca, eso sí es un problema distinto. No, por ejemplo, le criticaron mucho a Wordsworth, la crítica inglesa, la primera versión de Prelude, Sí, Prelude, sí. y la segunda versión. Sí. Están en un solo volumen las dos, que Sí. están con casa, sí. Y es superior. Bueno, yo prefiero la segunda versión. La Pero segunda la versión. crítica inglesa prefiere la versión, me imagino, porque por un prejuicio Yo creo que romántico un prejuicio y político. sentimental, ¿no? Sí, porque en la primera versión Wordsworth es menos, cree más en la Revolución Francesa que en la segunda versión. Pero eso que nos interesa, yo diría que absolutamente nada, ¿no? Las opiniones de un autor son lo más superficial y efímero. Qué gusto me da oír eso.
de que... Las opiniones, bueno, claro, que poca cosa, ¿no? Las opiniones son cambiantes, mudables como el tiempo. Lo interesante es lo otro, el mecanismo que hace que el tiempo vuelva y recurra. Por eso podemos volver a la imagen del principio para terminar esta conversación, esta imagen que usted nos... Volvemos a Persia. Sí, volvemos a Persia. Pero muchas gracias. Agradezco el nombre de Persia. Y de digamos que así como nuestra conversación empieza y regresa, el tiempo, las mejores imágenes del tiempo, las mejores imágenes de la poesía son aquellas en las cuales el tiempo se muestra en toda su fugacidad y al mismo tiempo en su recurrencia, en su volver. ¿En su eternidad? ¿Sí? Sí, desde luego. Es decir, que el tiempo se niega a sí mismo, se afirma a sí mismo como sucesión y se niega a sí mismo como eternidad. Sí. Estamos de acuerdo, parece. Increíblemente estamos de acuerdo, sobre un tema infinito. De acuerdo. Yo sí quisiera, a propósito de esta recreación del momento, invocar nada más el espíritu de un escritor de nuestro tiempo que yo no juzgo como poeta o como narrador, sino que para mí tiene implicaciones que a todos nos interesan los que estamos aquí, que es Joyce. Por dos razones. La recreación de Dublín desde lejos, como actividad estrictamente de la memoria y de la mano que escribe. Y de la memoria como nostalgia, ¿no? Nostalgia. Sí. Yo por eso lo canto. Sí. Yo quisiera saber, Borges, cuál ha sido su experiencia respecto a la escritura desde que usted no ve y que el universo literario forzosamente se le transmite oralmente. A ver, estoy tratando de pensar. No sé si ha cambiado, No sé si es tan importante eso. Yo diría que, desde luego, yo tiendo... Bueno, yo estoy solo a veces, y cuando estoy solo tiendo a soñar, a imaginar, a planear. Pero eso es todo, ¿no? Y llevo una vida más literaria que antes, bueno, porque no queda otra cosa, ¿no? Por un hombre solo y ciego, ¿qué otra cosa le queda sino la invención, la imaginación, la nostalgia, la esperanza, que puede ser terrible también? Ahora, yo les decía que la ceguera era lo menos importante que le había ocurrido en la vida. Pero yo creo que está jactándose, ¿no? La ceguera es importante. Es una forma de soledad, una forma de aislamiento, sí. Y de encarcelamiento también. El hecho de no poder cruzar la calle. Y además, el hecho de no poder leer un libro. Estar rodeado de libros que están lejísimos, de hecho. Y sigo comprando libros, y sé que no los leeré nunca. Yo sigo comprándolos porque hay algo en la gravitación, cercanía del libro, ¿no? En la amistad del libro, de ese objeto sagrado que es el libro. Pero el libro reciente, durante generaciones, durante cientos de años, los hombres no leían, oían los poemas homéricos, oían a los poetas provenzales cantar. Bueno, yo quería observar, en fin, yo he observado que si uno lee algo realmente poético, uno tiende a leerlo en voz alta, aunque no esté solo, ¿no? Claro. Si usted lee un poema y no alza, siquiera ligeramente la voz, bueno, ha fracasado el poema, o usted, o ambas cosas, porque es lo mismo, ¿no? Cuando uno lee, uno tiende a pronunciar, me parece. Bueno, es lo que yo creo. Pero, que sí. La prosa se escribe, sí, y se lee. Y la poesía, incluso cuando se lee, se dice siempre. Se dice, yo creo que sí, es esencialmente oral, pero es mejor que no vocifere, ¿no? Sí, nunca. Sí, no voy a referirme a ningún ejemplo. Claro. Bueno, entonces digamos que la poesía realmente es presente otra vez, incluso porque es sobre todo palabra hablada. Y aquí quizá podríamos terminar nuestra conversación, porque ha llegado la hora.
Ha llegado la hora de volver a comenzar, de volver a claro, ese diálogo tiene que ser infinito. Claro. Porque si no, si damos una conclusión sería muy triste, ¿no? Nos veremos aquí, como dice usted en su poema, ¿cómo es el poema? Además usa un adjetivo los alumnos de Pitágoras, ¿cómo es? Espere. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Este adjetivo arduo me parece maravilloso. Alumnos, claro. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Sí. Nos volveremos a ver aquí. Desde luego. Bueno, aquí están los 3 alumnos de Pitágoras, ¿eh? Claro. Bueno, voy a recordar un verso de Browning que es curioso, bueno, por el hecho de que lógicamente es, bueno, no sé, indefendible quizá. Ah, lyric love, half angel and half bird. Sí, amor, mitad ángel y mitad pájaro. Y el ángel es mitad pájaro. Y eso era surgir. Precioso. Pero muy peligroso. Es el último estrofa del Ring and the Book. Ah, lyric love, half angel and half bird, and all a wonder and a wild desire. Wild es una palabra lindísima también, que no se traduce fácilmente. Wild. Como windy es muy lindo en inglés. En cambio, ventosa. No se puede decir. No. Ventoso es terrible. No, Tennyson dice far on the ringing plains of windy Troy. La ventosa Troya es ridícula, ¿no? Y tempestuosa, no sé si. ¿Cómo te traducían antes la arenosa Troya? Dice algún traductor español del siglo XIX. Bueno, eso está bien. Está bien, la arenosa Troya, ¿no? No quiere decir que. No, pero no era Troya la arenosa, sino. Creo que era la tierra de Néstor. Alguna ciudad griega era la arenosa, ¿no? La arenosa, sí, creo que sí. No era Troya, creo, no recuerdo ahora. Pero con todo esto, me parece que estamos llegando a la conclusión de que la poesía es inexplicable, que la rosa es sin por qué. Sí. Eso es lo que podríamos... Sí, fuente, manantial, ¿no? Estímulo. Porque como poeta suele ser mediocre, ¿eh? Como poeta, él. Ahora, como narrador, no, creo que Arthur Gordon Pym... Bueno, hay el equívoco extraordinario de Poe, ¿no? Que, por una parte, en los países de lengua inglesa, cada vez que yo, cuando era más joven y fui por primera vez a los Estados Unidos, como buen latinoamericano, les declamé a Poe y se rieron de mí y me dijeron que es un poeta muy vulgar, hay mucho ruido, falso ruido, claro. Confunde. Y en cambio los franceses, no puede relajar. Lo que pasa es que Poe tuvo la buena suerte de que lo tradujesen y lo admirasen Baudelaire y luego Mallarmé, ¿no? Sí, porque Emerson lo llamaba The Jingle Man, el hombre del sonsonete. The Jingle Man. Referirse a las campanas, sobre todo, ¿no? Están jingling y tinkling. Las campanas son un tema funesto para todos los poetas, como lo pudimos apreciar el otro día. Sí, es cierto. La verdad que tuvimos una prueba irrefutable. Pero y sin embargo sí es muy lindo una campana. Sí. ¿Usted no ha conseguido oír las campanas en Poe, Borges? No. He conseguido oír eso, el jingle, ¿no? Sí, a mí lo que me parece pero hay versos felices en Poe, me parece, ¿no? And the red winds are whirring in the sky, por ejemplo, ¿no?
los vientos rojos se marchitan al cielo, que un amigo mío, que no mencionaré desde luego, ha muerto además, tradujo literalmente. Guillén hace poesía con el presente, ¿no? Sí. ¿Se me parece? Sí. Jorge Guillén. Jorge Guillén, sí, claro. Sí. En cambio la felicidad siempre se le ve, bueno, como un paraíso perdido, Bueno, ¿no? él está contento con su presente, ¿no? Sí. Es muy difícil Sí, eso. muy difícil, ¿no? El mismo Whitman es elegíaco todo, ¿no? O falso, ¿no? Y luego Siempre tiene, su luego es felicidad futuro. es... Y luego es profeta, y eso sí, no falla, ¿no? Sí, la verdad, conviene no ser profeta, ¿eh? Sí. Yo creo que Sí. la poesía del futuro es la de Whitman, y es la poesía, toda la poesía llamada revolucionaria, Sí. que en general ha fracasado lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo Como que poesía, Whitman es ¿no? un gran poeta culpable de muchos males, ¿eh? Culpable de muchos malos poemas. De muchos malos poemas, de mucha retórica en el sentido más melancólico de la palabra, ¿no? De mucha elocuencia en el peor sentido también, ¿no? Comprendo la reserva de muchos poetas norteamericanos como Eliot y Pound frente a Whitman. Sí, fue eso, pero usted lo tradujo, es un gran poeta, ¿no? Pero no hay ninguna duda. Y además inventó algo muy curioso. Ese libro, Years of Grass, tiene por lo menos 3 personajes. Whitman como hombre, Whitman como mito y el lector también. ¿Sí? Es parte del texto. ¿Sí? Un curiosísimo Y Whitman experimento. como personaje de sí mismo también, Claro. el Song of Himself, Sí. Song Sí. to Himself. Claro. No, to himself, no, of self. Of himself. No, of myself. Of myself, sí. No to Of myself. No, of. Sí, bueno, no me acordaba yo de Es un eso. experimento que nos ha imitado, ¿no? Esa idea del poeta. Quiero decir es que la poesía escoge, es decir, el tiempo, diríamos. Y aquí usted que quiere tanto a Schopenhauer, Sí. quiero decirle que yo también lo adoro. Ah, bueno, desde luego. Lo adoro sobre todo porque creo que es el hombre que puso en su lugar a Hegel, que es una de las calamidades que padecemos hace. Ah, desde luego. ¿Verdad? Bueno, pues Simpatías y diferencias. Schopenhauer pensaba que lo único que había era el presente. Realmente el tiempo era sobre todo presente. Claro, porque el pasado, ¿qué es? Memoria, es decir, fábula, es decir, mentira, ¿no? Claro. Y el futuro es una conjetura del presente. La desdicha de los hombres, decía, es que los hombres saben que hay pasado y presienten que hay futuro. Los animales, decía, viven en una suerte de paraíso porque viven en un eterno ahora. Bueno, viven en un eterno Yates presente. sobre eso, ¿se acuerda? No recuerdo. Man hates death. Sí, que dice, un animal no sabe que va a morir, pero un hombre, no sé, en su orgullo, no me acuerdo cómo es, y luego dice, man has created death, el hombre ha creado la muerte. Es decir, es consciente de la muerte, la sabe. Pues yo la creo que- siente, la teme y la espera, sí. Pues yo creo que la poesía recoge esto, se ocupa del pasado. No solamente la poesía, bueno, la poesía lírica desde luego, Verlaine, todos los grandes poetas líricos a veces hablan del pasado, pero también los poetas épicos, pues su función es el pasado. ¿Pero qué hacen? Presentan el pasado, es decir, lo hacen presente. Lo hacen presente, desde luego, sí. Y lo mismo, y ahora, poesía del futuro hay muy poca, en general mala, me parece. Pero es posible, creo. Que es el lector también. Ahora, eso ya siempre se ve, pero no de un modo tan frecuente o tan evidente como en Whitman, Sí. que descubrió todo aquello, curiosamente, el año 1855. Rarísimo. ¿Cómo leerían a Whitman en su época? Bueno, yo creo que Emerson sí lo logró. Sí, lo logró, pero en general debe haber resultado muy extraño, ¿no? Muy extraño, escandaloso y apoético, ¿no? Habrán notado sus inculturas, sus neologismos, ¿no? Su invención desdichada de neologismos, ¿no? Camerado. Sí. etcétera. Y luego su optimismo. Su optimismo. Hay una cosa que no les... Hay dos grandes poetas del siglo XIX que admiro a los dos mucho, pero que los dos me parece que son demasiado optimistas y que fueron muy poco proféticos, Hugo y Whitman, y los dos presumían de profetas. Qué raro que se fueran equivocaron contemporáneos totalmente. y que no se conocieron, ¿eh? ¿Sí? Es que los contemporáneos siempre es secreto. ¿Sí? Y, sí.
Y se habían no fue querido mucho, ¿eh? Se habían querido mucho, les gustó mucho. Whitman y viceversa. Claro. Nunca se van a hablar el uno del otro. Bueno, como Shakespeare y Cervantes. ¿Qué dices, No, que es el mismo caso de Poe, pero ya no me acuerdo acerca de por qué lo dije. No, pero yo creo que Poe es más importante lo que él originó que lo que dice actualmente. Claro, es más importante Yo, es que en términos de invención,